Uno de esos viajeros a través del tiempo y del espacio es Juan Vladimir Martinovich, maestro en artes visuales, pintor, diseñador y profesor de historia del arte, diseño y comunicación, nació en la provincia argentina del Chaco. A través del lenguaje pictórico, dio vida a un mundo mítico al que él mismo pertenece, un mundo cuya esencia se define por el pasado y el presente, la vertical espiritual y la condición existencial, la nostalgia y el anhelo por la tierra natal y la vida cotidiana. Mediante la retrospección de tiempos pasados, donde el sentido del destino humano se entreteje con sutilezas espirituales y emocionales, él resucita personajes típicos de montenegrinos y montenegrinas que nos invitan a ser partícipes de una asombrosa biografía de la emigración, de un misterioso rito espiritual que une dos mundos. A su manera única, Juan Martinovich representa el código del destino de los emigrantes montenegrinos, desde las montañas negras donde aterrizan las águilas de su tierra natal, hasta las llanuras infinitas del Chaco, allí donde dos culturas y dos perfiles sociológicos distintos de personas colisionaron, para con el tiempo armonizarse en una comunidad en la cual nuestros emigrantes, con especial respeto y amor, conservaron y preservaron sus raíces éticas y étnicas. Personas como sombras velan el nuevo hogar, mientras las llanuras cubiertas de pasto, los bosques misteriosos y la naturaleza son sobrevolados por las figuras dignas y orgullosas de montenegrinos y montenegrinas que se yerguen firmes sobre la tierra prometida, congelados en una pose fotográfica, con una mirada nostálgica que se pierde en la distancia. Las figuras se funden con los paisajes del nuevo mundo, mientras el registro cromático de los colores primarios del traje tradicional montenegrino, rojo, azul, amarillo dorado y el verde complementario dominan la imagen. Fiel a un artista de respetable inspiración cognitiva y emocional, Martinovich visualiza la chispa espiritual de la comunidad montenegrina mediante representaciones realistas y formas abstractas con premisas de estructuración geométrica que caracterizan su poética pictórica y de diseño. En ese contexto, debió resolver el complejo problema de cómo expresar visualmente las particularidades del ser montenegrino en sí mismo, a través de sus rasgos morales, estéticos, religiosos y antropológicos. Aunque las figuras de los montenegrinos y montenegrinas representan el núcleo microcósmico desde donde se irradian ondas energéticas de lo espiritual, sensorial, emocional, el amor que trajeron consigo desde su lejana patria, Martinovich adopta como leitmotiv el símbolo arquetípico de la identidad nacional, el traje tradicional montenegrino, que lo fascina con su increíble belleza, riqueza de motivos y espléndida decoración. El artista lo eleva al pedestal de símbolo mítico, poético y cultural de la identidad montenegrina. De hecho, nuestras impresiones ante estas pinturas pueden analizarse desde dos aspectos: el tesoro de la memoria que se transmitió de los antepasados a los descendientes que conservaron la llama de su origen ético y étnico, y nuestras observaciones personales en la exposición Montenegrinos del Chaco, donde experimentamos las pinturas como representaciones mentales de la fenomenología metafísica y ontológica. Aquí se trata de una percepción compleja que se establece entre nosotros y aquellos del otro lado de la realidad, entre el observador y los actores de la acción que Juan Martinovich nos revela a través de sus obras, donde nos enfrentamos con la vida de nuestra gente en Argentina, en la que inevitablemente están entretejidos e identificables los eslabones de la patria, las dificultades del exilio, el anhelo por un futuro mejor, la intuición que percibimos en las miradas, las posturas de las figuras, pero también en el tratamiento del traje tradicional, que representa un motivo constante en sus obras. Este está presente en las capas compositivas, estructurales y cromáticas de las pinturas. A través de una definición precisa, casi hiperrealista, el artista lo transforma con su vocabulario visual propio en formas abstractas asociativas que cumplen una función conceptual, meditativa y narrativa.
Partes del traje se expanden como rayos por el paisaje, mientras las mangas se desenrollan, los bordados dorados, con su ornamentación, se funden con campos y construcciones imaginarias. En el espacio metafísico se expanden ondas energéticas que, con ritmos lineales perfectos, son acompañadas por una música inaudible como una sinfonía única donde se mezclan los sonidos del viejo y el nuevo mundo. El señor Martinovich adaptó su expresión artística y estética al trasfondo ideológico del contenido temático. Además de los detalles hiperrealistas, va abstrayendo gradualmente los motivos utilizando facetas e ilusiones ópticas. Sin embargo, no se trata aquí de una descomposición formal cubista de la forma ni de refracciones ópticas de la luz y la sombra, sino de una conceptualización metafórica, un caleidoscopio meditativo de recuerdos fragmentarios cubiertos por un velo. La imagen estática adquiere movimiento mientras la trama y las estructuras lineales simulan desplazamientos espaciales a través del tiempo, en los que la realidad se transforma en una ilusión soñadora. Ante nosotros desfilan pinturas que crean la impresión de una representación teatral de romanticismo visual. En su realización son evidentes las soluciones pictóricas y de diseño que llaman la atención sobre un artista que domina con soberanía el dibujo, el espacio, las soluciones compositivas, los contrastes cromáticos, el encuadre de la acción y el establecimiento de una relación clara, conceptual y comunicativa con el espectador. Juan Vladimir Martinovich, de manera singular a través del pincel, ha escrito páginas únicas de la historia de nuestros emigrantes en América, mientras que la presentación de sus obras ha sido concebida como una unidad pictórico-literaria en la que las obras pictóricas están acompañadas por una parte textual activa que aclara el acto inspirador, de contenido y creativo del artista. Sus obras han sido presentadas en numerosas exposiciones en Argentina, Estados Unidos de América y en nuestra región. Montenegro en el corazón, en Lobchenats e Identitet en Podgorica, y ahora también en Cetinje, origen de su código genético, núcleo de sus sentidos, conocimientos, emociones y sensaciones que desarrolló y cultivó en su país natal, Argentina. Finalizaré este discurso con palabras del autor. Esta exposición de pinturas tiene como objetivo rendir homenaje a los inmigrantes montenegrinos que se establecieron en la provincia del Chaco a comienzos del siglo XX. Como descendiente de estos montenegrinos, intento, a través de estas imágenes metafóricas, expresar la herencia que nos dejaron y su aporte a la cultura del Chaco.